Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Unidad Humana Armagedón. Estaban desesperados. Rus entendía su dolor, su terror. Era algo terrible perder tu hogar. La flota de defensa planetaria Shan se abalanzó sobre él. Cientos de láseres apuntaban a su UHA en un intento inútil por evitar lo inevitable. Un conjunto de números aumentaba, pasando de verde a amarillo conforme el calor empezaba a acumularse en la corteza cerámica de su UHA. Otro número descendía, indicando la distancia entre él y su objetivo. Los que subían no eran lo bastante rápidos como para detener el que bajaba. Guardián a piloto Rus. Evaluación enemiga completa. Operaciones de autorización disponibles. Recomendación. Rotación. Baterías defensivas. Navegación. Consulta. Postura táctica agresiva o defensiva. Rus absorbió la corriente de datos. Se precipitó por sus vías neuronales, haciendo que su cerebro doliera. El dolor iba en aumento. Había estado demasiado tiempo en el campo, conectado demasiado tiempo. Los humanos no estaban hechos para ser mitad máquina, pero tampoco estaban hechos para rendirse cuando había un trabajo que hacer y una venganza que cobrar. Todas las opciones estaban dentro de parámetros aceptables. Las elecciones defensivas proponían simplificar el campo de batalla destruyendo la flota planetaria antes que el planeta, otorgándole a su UHA una mayor flexibilidad para responder a cambios dinámicos de combate. Era una forma abreviada de su guardián para decir que llegarían refuerzos, a costa del tiempo adicional antes de completar el objetivo de la misión. Las opciones agresivas mostraban la ruta óptima más corta para alcanzar el objetivo, ignorando en gran medida a la flota planetaria. A Rus le pareció irónico que la opción con mayor destrucción fuera considerada defensiva. Juguemos a lo seguro, volando literalmente todo por los aires. Pero así funcionaba la lógica de una inteligencia artificial. Quizás debería modificar la conversación de nombres de defensiva a la mierda todo, y de agresiva a la mierda tu planeta en particular. Le haría sentir mejor al elegir la ruta defensiva. Piloto Rus al guardián. Cambia la nomenclatura. Defensiva a la mierda todo. Agresiva a la mierda tu planeta en particular. Ejecuta a la mierda todo. Guardián a piloto Rus, confirmado. Ejecutando a la mierda todo. Las probabilidades no eran justas. 334 de los suyos simplemente no bastaban. No contra una esfera de combate UHA. Rus observó cómo los objetivos rojos comenzaban a desaparecer conforme el UHA entraba en acción. Ocasionalmente, Rus intervenía en el flujo de órdenes del guardián, implementando alternativas. Las cámaras y sensores externos acentuaban la alimentación neural con imágenes, mostrando la destrucción en curso. Las estaciones espaciales fueron pulverizadas con cañones de masa. Los acorazados fueron derretidos hasta convertirse en escoria con láseres. Los cazas fueron despedazados con ráfagas de plasma. En todas partes, los Shan morían. Rus ya no sentía emoción alguna. Tal vez porque estaba cansado. Tal vez porque ya lo había hecho 17 veces antes. O tal vez porque no le importaba. Ya le habían quitado su hogar. Él solo estaba ahí para devolver el favor. Venganza pura y dura. Es difícil sentir alegría cuando tu misión consistía en repartir dolor. Solo quedaba la pobre satisfacción de un trabajo bien hecho. Rus observó cómo la amenaza proyectada de la flota enemiga descendía. Con cada escaneo, el número bajaba. Cuando un acorazado era destruido, desaparecía un punto completo. Menos para naves de apoyo y cazas. La acumulación de calor en su corteza cerámica continuaba, aunque no a un ritmo que implicaría riesgos más allá de una capa externa de blindaje. Podía acelerar el proceso con un ajuste táctico, dado que necesitaría una modernización de todos modos.
Piloto Rus al guardián. Posponer enmienda táctica. Desprender segmento de corteza cerámica, si es que la densidad de objetivos es el 35%. Guardián a piloto Rus. Esto reducirá la eficiencia de la corteza en un 17%. Habrá un impacto proyectado en el resultado de la misión. Informe a continuación. Rus revisó el informe. Ahorraría 6 minutos. No había ningún riesgo para la misión. Un riesgo mínimo de requerir una modernización adicional en la segunda capa de la corteza. Piloto Rus al guardián. Ejecuta enmienda táctica propuesta. De inmediato, múltiples fragmentos de corteza cerámica fueron expulsados hacia el exterior, destruyendo naves cercanas que se habían aproximado para enfrentarlo, en su mayoría, casas. El planeta se veía enorme al fondo, acercándose lentamente. No se había molestado en revisar los detalles de sus habitantes. Nunca lo hacían sentir mejor respecto a la naturaleza de su trabajo. Estaba ahí para destruir lo que fuera que se aferrara a esa roca y pasar a la siguiente. El planeta era un objetivo, no una civilización. Se preguntó si los Shan habían jugado sus propios juegos mentales cuando fueron por la Tierra. Probablemente no. Ni siquiera habían estado presentes cuando lo hicieron. Los cobardes y nagallas habían impulsado un asteroide a velocidades relativistas a través de un agujero de gusano. De lo más miserable. Debieron pensar que ahí terminaba todo. Disparar una roca, destruir un planeta y ver que la humanidad se desmoronaba bajo el peso de perder su hogar. No los culpaba. Les había funcionado antes. El imperio Shan se había construido sobre los restos de las civilizaciones lo bastante desafortunadas como para cruzarse con ellos. Miles de mundos y cientos de especies vasallas, todas reducidas a polvo bajo el pie de sus amos tentaculares. Probablemente ni siquiera tenían pies, pero decir reducidas a baba bajo sus ventosas sonaba raro. Pero esta vez los Shan habían calculado mal. Lo único que lograron al matar al 90% de la humanidad fue enfurecer de verdad al 10% restante. La pérdida de la Tierra significó perder muchas bocas que alimentar, muchas necesidades materiales que sostener y muchas distracciones. Una vez que el planeta natal salió de la ecuación, una vez que ya no había nada que proteger, se volvió muy fácil concentrarse en solo destruir. El primer UHA fue desarrollado y lanzado apenas 2 años después de la caída de la Tierra. Era un milagro de la ciencia. Combinaba biología con tecnología para producir un potencial destructivo antes inimaginable. En el pasado, la humanidad había operado bajo lineamientos cuidadosos, reglas entre naciones para asegurarse de no avanzar demasiado por un camino del que no pudiera regresar. Los aumentos en los humanos estaban limitados. Las capacidades de las inteligencias artificiales estaban restringidas. Las armas del juicio final estaban prohibidas. El programa Unidad Humana Armagedón acabó con todo eso. Ya no había reglas, solo la misión. Rus fue la 34ª persona seleccionada para pilotar un UHA. El camino para obtener esa oportunidad había sido brutal. Había pasado una batería de filtros, pruebas y procedimientos médicos, curando con precisión la mezcla perfecta de hombre y máquina. En algún lugar, enterrado bajo las cortezas cerámicas y los circuitos, había una pequeña cámara que albergaba su cuerpo, pero se sentía como algo extraño y distante. Rus era el UHA y el UHA era Rus. Él era el mismo Armagedón, la venganza de la humanidad. La efectividad de la flota Shan cayó a un solo dígito. Tal vez hubiera más naves ocultas a la sombra del planeta, pero daba igual. Si se hacían notar, serían tratados de la misma manera. Tras unos segundos más, alcanzó la distancia óptima de disparo. Piloto Rus al guardián. Inicia la cuenta regresiva, T-30 segundos. Destrucción total.
Obliteración del planeta. Emitir notificación planetaria. Guardiana piloto Rus. Confirmado. Iniciando cañón obliterador. Un número comenzó a descender desde 30. Golpes secos se registraron dentro de la cámara distante que albergaba su cuerpo mientras las estructuras internas se reacomodaban para dar cabida al cañón obliterador. Era un proceso relativamente rápido, cuidadosamente diseñado debido a los riesgos incrementales asociados con retraer las cortezas cerámicas alrededor del mecanismo de disparo. Por separado se lanzó una baliza, transmitiendo una comunicación general al planeta y al espacio local a través de todos los canales conocidos. Este es Rus. Soy humano. Ustedes no son nada. El temporizador del cañón llegó a 0, y en cuestión de segundos, la corteza del planeta comenzó a desprenderse, derritiéndose mientras el núcleo se desestabilizaba y se volcaba hacia afuera. Rus observó cómo la atmósfera ardía. Piloto Rus a comando. Objetivo completado. Requiero modernización. Solicito ruta a puerto. Comando a piloto Rus. Confirmado. Ruta transmitida. Sería bueno volver a estar entre la gente otra vez. Llevaba mucho tiempo fuera. Le dio una última mirada al planeta. El núcleo fundido giraba salvajemente mientras el núcleo y el manto se dispersaban en la negrura del espacio. Debieron dejarnos en paz. El espacio se distorsionó alrededor del UHA y un instante después había desaparecido. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.